Sean bienvenidos a una nueva edición de Hitrit Podcast. Hoy vamos a hablar de innovación y desarrollo y tenemos una increíble invitada, la primera dama que tenemos. ¿Se dice ingeniero o ingeniera cuando te refieres a una dama colega? Es ingeniera, Carlos. Y un día dije ingeniera y me pusieron como las chanclas, Areli. Pero tenemos a Areli Rodríguez, está con nosotros, vamos a hablar de innovación y desarrollo. Y ella está metidísima en lo que es materiales innovación. Lleva ya mucho rato ahí. Ella es regia, trabaja en Cisamex, en el Centro de Desarrollo Tecnología. Está a cargo de ese departamento. Y hoy vamos a hablar de cómo podemos implementar y hacer innovación y desarrollo. Areli, ¿cómo estás por allá? Muy bien, Carlos. Muchas gracias por la invitación a este podcast. Ya he escuchado varios capítulos y se me hace súper interesante lo que están haciendo. Entonces, estoy muy honrada de estar aquí ahorita con ustedes. Por acá todo bien. Ya volvimos a tener luz. Ya hay luz, ya hay gas. Monterrey ya hay siendo, luz, ya hay gas. Monterrey siendo potencia industrial en México, sin luz, sin gas y como a 2 grados centígrados. Lo bueno es que yo estoy aquí en San Luis Potosí, no estuvo tan extremo, ¿no? Pero ¿cómo les fue primeramente? ¿Ya todo bien por allá? Ya todo estable. Superamos esa pequeña era del hielo que nos tocó, pero sí hubo por ahí algunos problemas, obviamente, con la luz y todo eso, pero ya ahorita todo está estable. Padrísimo, Areli, padrísimo. Oye, pues vamos a estar platicando hoy de innovación y desarrollo, claro, de algo de materiales. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de tu carrera? ¿Qué haces? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo llegaste a innovación y desarrollo? Si le puedes contar a la audiencia un poquito de cuál fue tu desarrollo profesional. Yo sí lo conozco, a mí realmente estás bien enfocada sobre todo a la innovación, pero para que te conozcan un poquito. Sí, claro. Bueno, yo estudié ingeniería en materiales en el Instituto Tecnológico de Saltillo. Soy burra parda, a mucha honra. Y después de eso, quise seguir todavía por el camino de materiales, entonces me fui a estudiar una maestría al extranjero, igual en materiales avanzados, y de ahí me empecé a meter todavía un poco más en lo que es la investigación y el desarrollo. Cuando regresó a México, entró directo a trabajar en un posgrado de soldadura industrial en Saltillo, en donde hacíamos un montón de proyectos con la industria, ¿no? Entonces, dentro de esas industrias con las que estábamos haciendo estos proyectos de R&D, pues me tocó trabajar con Cisamex y así es como di con esta empresa en la que estoy ahorita y entré así igual a lo que es investigación y desarrollo, que pues está dentro del paraguas de lo que es la innovación, al menos en Cisamex, ¿no? Y así es como poco a poco fui cambiando entre todo lo que es puramente investigación y desarrollo en materiales, saber todo un poco más de manufactura y luego ya de manera más holística todo lo que involucra la innovación. Claro, y sobre todo en el aspecto de manufactura. Y para los que no conozcan, Cisamex es una compañía mexicana que es Sistemas Automotrices Mexicanos, de México, más o menos así. Y Sistemas Automotrices de México. de México, y es una compañía que tiene un gran equipo de trabajo, talento mexicano, compite con cualquier otra compañía a nivel internacional. Y lo que me encanta de Cisamex es que son firmes creyentes del constante desarrollo y constante innovación. Tienen un gran centro hicieron un gran laboratorio, un centro de innovación. Ahí estás tú, Areli, yo lo he ido, que literal tiene un chorro de máquinas de prueba, parece Google, ¿sí? Tienen futbolitos y todo eso. Y entonces, platícanos también de eso, ¿no? De ese proyecto. ¿Por qué Cisamex le apostó a eso y cómo lo manejan? Sí, el centro al que tú te refieres es nuestro Centro de Desarrollo Tecnológico y Humano, es el CDTH. Este se inauguró en 2014, que es cuando empezamos fuertemente con esta estrategia de innovación. Y como tú dices, Isamex es una empresa que le apuesta a la innovación. Y le apuesta a la innovación porque sabemos que es lo que nos puede crear un diferenciador en base al resto de las empresas. Y vemos nosotros la innovación no nada más desde la parte de la adopción de la tecnología,
sino también del desarrollo de componentes únicos a través del talento de cada una de las personas que trabajamos en la empresa. Entonces, este componente es definitivamente el que te va a diferenciar. Y eso es por lo cual el CDTH tiene el componente humano, ¿no? Que no es nada más la tecnología, sino también cómo el talento puede explotar y maximizar todas esas características tecnológicas. Y es algo que a mí me encantaría que más empresas lo hicieran, ¿no? El detalle y la percepción, y corrígeme si estoy mal, Arely. México es un país sumamente maquilador, con mentalidad maquiladora. Nos han educado a nosotros, ustedes maquilan, producen. La innovación, el desarrollo, la disrupción viene de Estados Unidos, viene de Alemania, viene de Japón. Y realmente cuando invertimos en estos centros, es cuando las cosas nuevas empiezan como que a brotar desde aquí, ¿sí? Siempre como mexicanos nos decimos, no, es que el genio, la creatividad del mexicano es buenísimo, es grande, es de sus mayores fortalezas. Creo que lo único que nos falta es saber cómo esa creatividad la plasmo en un proceso productivo y hago algo diferente. No sé qué piensas al Claro. respecto. Yo creo que es lo que tú haces día a día, ¿no? Así es, sí. ¿Cómo enfocamos toda esa creatividad que es muy clásica de los mexicanos y la ponemos a una idea aterrizada y que nos genere beneficios? Y fíjate que este es uno de los puntos más difíciles de la innovación, ¿no? Porque uno piensa innovación y se imagina acá los post-its y los tipos Google y Apple y todo ese rollo. Y pues sí, es una parte, pero realmente el desafío viene en decir, bueno, ya tenemos todo este pool y ahora ¿cómo lo convertimos en realidad? Porque una cosa que siempre les digo y que es muy importante tener en cuenta, si la innovación no nos hace sentido de negocio, no va a funcionar, no va a pasar. Exacto. Bueno, disculpa que te interrumpa, porque esa creatividad que tiene el mexicano, qué padre, hasta a veces te da mucha risa, pero oye, ¿cómo le hago dinero? ¿Cómo la capitalizo? Eso es lo que le interesa a las compañías. Exactamente. Entonces, si partimos de la premisa de que México es un país que maquila, que es altamente productivo, entonces, pues la innovación ya desde ahí se tiene un bachecito, ¿no? Porque son cosas nuevas que tienes que justificar súper bien y que tienes que darle un sentido de negocio pesado. ¿Por qué? Porque es lo que buscas. Buscas una diferenciación, buscas un extra. Entonces, esta innovación, cualquiera que sea tu idea, tiene que aterrizarse y tiene que ver claramente cuáles son esos beneficios, tiene que ser tangible. Entonces creo que este es uno de los principales retos de los que nos enfrentamos al estar en un país altamente productivo y altamente maquilador. Sí, y bueno, otro reto también es yo creo que la resistencia al cambio muy fuerte, ¿no? Porque puede que haya ideas, las quieras implementar, pero siempre te vas a encontrar con la gente que te dice, no, es que siempre le hemos hecho así y así jala bien, y cuando quieres innovar, pues vas a tener algunos errores de ejecución o estás haciendo experimentación y vas a fallar, ¿no? Y si a la primera o a la segunda dices, no, ya no jaló, regresemos al método tradicional, pues como que se pierde mucho, ¿no? No sé si te ha tocado. Sí, no, claro. Y fíjate que muchas veces se nos olvida que todo esto de la innovación utiliza mucha ciencia, utiliza mucha tecnología, pero al final de cuentas quien innova es la persona. Entonces, si nosotros no dedicamos el tiempo a establecer una buena cultura de innovación, unas buenas bases, no vamos a poder lograr mucho, por lo que dices, porque es la resistencia al cambio. Y la innovación implica mucho desarrollo, muchas pruebas. Entonces, si no nos tomamos ese tiempo, que es otro de los retos importantes, al estar todo el tiempo operando y con una demanda y produce, muchas veces no nos damos el tiempo de probar, de innovar, de pensar otro tipo de cosas y nos vamos por lo que ya conocemos, ¿no? Porque somos a lo mejor más tradicionales, porque estamos acostumbrados a que esto es lo que nos funciona. Entonces, ahí es donde encontramos un problema importante, un reto más bien para todas aquellas personas que están en este rollo de la innovación. Y otro punto que también es importante resaltar es que la innovación
no te vas a encontrar un libro que diga los 5 pasos para innovar y no morir en el intento. Hay Todavía muchos no. artículos en Facebook que yo creo que te dicen eso, ¿no? Pues, o sea, pero sí, Digo, si alguien los prueba y le sirve, díganme por favor, porque si algo hemos aprendido es que la innovación es un traje a la medida. Es un traje a la medida para cada empresa, para cada país, por eso no podemos decir, la innovación en Alemania nos va a jalar aquí también en México, ¿no? No, porque simple y sencillamente la cultura es diferente. Las personas somos diferentes, el estilo de trabajo es diferente. Entonces, son este tipo de adecuaciones, este traje que tienes que construir, que te va a demandar recursos, que te va a demandar tiempo, lo que muchas veces constituye un reto importante a solucionar. No es imposible, pero sí es todo un reto. Sí, claro. Y a ver, vamos diferenciando términos, ¿no? Porque innovación es una cosa, pero hay muchas empresas, bueno, más bien hay pocas empresas que realmente invierten en investigación y desarrollo, que es lo que es R&D, Research and Development. Y si tienes un Correcto. departamento de R&D, su función o su objetivo es innovar con mejoras, cosas nuevas, para capitalizar lo que ya se tiene, ¿no? Entonces, yo creo que son pocas las compañías que realmente tienen en México, ¿sí? Que realmente tienen un departamento que invierten a la investigación y el desarrollo, ¿no? Hay compañías, y la pregunta va a esta, Arely, para dar un poquito de valor aquí a la audiencia. Hay compañías que tienen gente con mucha experiencia, ¿sí? Con mucho conocimiento del proceso, de la máquina o de la industria, del negocio, del mercado. Y dicen, no, es que no voy a tener un comité, digo, perdón, un departamento de innovación, pero pueden formar un comité, ¿sí? Y darles el tiempo. No sé si nos puedas platicar un poquito cómo pueden las empresas, sin tener que decir, no, pues me va a costar, voy a tener que contratar ingenieros y científicos. ¿Cómo pueden ellos crear departamentos de investigación y desarrollo para innovar? Fíjate que dentro de todo este esquema de cómo maneja la innovación en las empresas, hay diferentes estilos, ¿no? de innovación que dependiendo de cómo sea la empresa es el que le va a ir mejor. Uno de ellos es el que tú comentas, que es la innovación centralizada, en donde haces un departamento y ese departamento se encarga de todo, ¿no? Y ese departamento es el que hace R&D, y es el que hace brainstorming, y es el que hace design thinking, y es el que hace todo. Pero también hay otros modelos en los que la innovación está descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de toda la organización, tú identificas personas clave que te ayuden a potenciar este tipo de procesos. ¿Y qué son? Son personas que saben mucho del tema, técnicamente hablando son muy fuertes, pero también son personas que cuestionan por qué no lo hacemos de diferente manera. Personas que son creativas, personas que se atreven a dar ese paso y que son curiosas. Entonces, si uno puede identificar cuáles son estos elementos, se puede formar lo que tú mencionas, una especie de comité, una especie de sistema, el cual, utilizando los recursos que ya tiene la organización y que corren de manera transversal, les puede ayudar a hacer este tipo de proyectos de innovación. Y que a mi perspectiva creo que son mucho más enriquecedores, porque al momento de que tienes un equipo más multidisciplinario, que tiene un ojo en cada cosa y que tiene una visión más extendida del panorama, pues puedes crear soluciones más robustas. Y por ejemplo, en Sysamex nosotros trabajamos más o menos de esta manera. No tenemos un departamento, no está centralizado, sino que a lo largo de toda la organización tenemos agentes clave y todos en Sysamex hacen innovación. Y dan lluvia de ideas, se juntan una vez al mes, ahí en la sala de junta de Google, ahí juegan futbolito. En el espacio ahí. Yo en lo personal soy cero creyente en los espacios Googles, o sea, te distraes, o sea, si estoy de acuerdo que tienen que tener espacios que estés a gusto para trabajar en equipo dinámico, pero sí, futbolitos y peras de box, como que se me hace too much, ¿no? Pero yo creo que es El como unicornio para... azul. Yo creo que es más para dar el mensaje de que estamos en un espacio relajado, ¿no? Te da el mensaje y te ayuda a salir un poquito de la rutina, ¿eh? Quieras o no, el cambio de escena
como que a ti también es de que, bueno, ya al menos no estoy viendo las paredes blancas o grises ahí de mi oficina, ¿no? O sea, como quiera sí te cambia un poquito el mindset. No que por el hecho de estar ahí vas a decir, ya soy un genio creativo. No, Claro, eso y no. la gente piensa eso, los millennials piensan No, eso, ¿sí? O no, sea, no, no, porque no. realmente las fábricas, o sea, yo estoy aquí en una fábrica, ¿sí? Pero las fábricas no pueden ser como Google, o sea, traemos procesos productivos, traemos zapatos de seguridad, lentes, Sí, hay ruido, también tienes que tener ese mindset innovador, pero estar aterrizado. Oye, trabajo en una fábrica, estoy aquí trabajando con fierro, o sea, no estoy pensando el siguiente buscador. Creo que sí hay un cliché de todas las compañías de tecnología para allá, ¿no? Pero sí hay que tomar lo bueno de cada cosa, supongo, ¿no? O sea, espacios sí, creativos, pero... claro. Y lo que dicen los japoneses, ¿sí? Hay que estar en planta, ¿sí? Entonces, esos espacios creativos te sirven, pero para aterrizar la idea. Pero si tú quieres meter un grupo de ingenieros ahí, el espacio Google, si quieres llamarlo así, y que de ahí salgan las ideas, creo que mejor agarre ese grupo de ingenieros, vayan a piso, ¿sí? Gemba, Kaizen, y ok, ahora sí, vamos a Google a chambear, ¿no? O sea, Ujú. sería mi Todo es parte de un metodología, no sé. proceso, sí. O sea, a final de cuentas, es parte de un proceso. Tú no puedes generar una idea de un problema que no conoces. Entonces, si no tienes Uh ese -huh. piso, si no estás ahí, si no ves, si no... Bueno, si puedes tocar, pues tocas, pero muchas veces no se puede tocar. Pero si no te expones a lo que está sucediendo ahí en shop floor, en el piso, pues no vas a poder tener la visión de generar una solución que realmente satisfaga las necesidades que tienen, ¿no? Porque muchas veces se crean muchas cosas súper creativas, pero a la hora de implementarlas, la operación nos dice, oye, no me sirve porque yo tengo que estar parado aquí y me causa una condición insegura o no puedo manipular bien, entonces, pues pierde valor, ¿no? Y este tipo de espacios, como tú dices, no son magia, pero definitivamente ayudan y es parte de un proceso. O sea, dentro de esta solución, cuando tú te enfocas en tu proceso creativo, porque todo diseño de solución tiene un proceso creativo, más grande, más pequeño, más convergente, más divergente, pero todos lo tienen. Entonces, aquí es donde nosotros podemos colaborar, ¿no? En este tipo de espacios, que dices, bueno, ya tengo toda la información de piso y ahora sí que me voy a poner a sacar más ideas y a unir puntos y a ver cómo, pues este tipo de espacios nos pueden ayudar. Pero definitivamente no es magia. Entonces, para nada recapitular un poquito, entonces lo que nos está diciendo aquí Arely, el concepto de saber, sí es muy conveniente y que cada empresa puede hacer innovación y desarrollo. No tienen que tener un departamento. Su gente que conoce los procesos, que está en piso, que piensa diferente, que se pregunta, júntenla, ¿sí? Y pónganse a preguntarse, oye, ¿qué si hacemos esto? ¿Por qué no se podría hacer esto? ¿Cuál es la limitante? Y aparte no lo tocamos, muchas veces traes personalidades muy diferentes, pero también muy brillantes y se complementan, ¿no? O sea, puede que tengas un ingeniero ya 55 años con toda la experiencia del mundo, que lleve trabajando 35, muy a la vieja escuela, que también es bueno porque te aterriza y traigas pues un chavo con más informática, más redes, un poquito más didáctico, pero más verde, y logras hacer un balance padre, ¿sí? Exacto. O un cuate que toma más riesgos, o un cuate que conozca bien la norma, o un comercial que conoce lo que realmente está pidiendo el mercado. Entonces se juntan y no tienen que crear o sea, algo totalmente disruptivo, ¿no? Con que des pequeños mejoras a tu sistema poco a poco, luego vas viendo el gran monstruo que hiciste. Eso es lo que yo pienso, Arely. No sé. Sí. O sea, las mejoras, las innovaciones radicales, así como las pensamos de que vamos a inventar el auto que vuela, Ajá. noche a la mañana. O sea, todo va, como te digo, es un pequeño proceso, ¿no? Y no podemos esperar obtener el auto que vuela de un primer ejercicio de innovación porque no estamos acostumbrados. Entonces, poco a poco vamos a ir dándole forma a nuestro equipo de innovación, a nuestras metodologías, a nuestro proceso de innovación
y vamos a empezar a generar a lo mejor primero innovaciones incrementales, innovaciones semirradicales, y dependiendo del concepto que tenga la empresa de lo que es radicalidad para ellos, es hasta donde se va a llegar. Y eso es importante definirlo, ¿no? Porque la innovación para ti a lo mejor no es lo mismo que la innovación radical para mí. Hay que tener bien definido cuáles son esos parámetros y sí, o sea, tener un líder que los lleve por ese camino es lo que los puede generar estos proyectos. Hay mucho, es que ahorita todo el mundo cuando piensa en innovación piensa en Tesla o en Apple. Y, oigan, esos realmente son unicornios, o sea, es uno cada billón, ¿sí? Claro. Yo también le digo mucho al equipo de trabajo con el que yo desempeño. A ver, vamos pensando en cositas. O sea, no tiene que ser el iPhone, no tiene que ser el Dropbox, o sea, cositas que van mejorando el sistema, pequeños cambios, y de repente, ¡pum!, sale uno considerable y dices, ok, esto o sea, tuvo más impacto de lo que realmente pensamos. Eso es innovación. Y al final del año los juntas todos y dices, bueno, o sea, sí le pedaleé y sí tuve resultado, ¿no? O sea, creo que es un cliché también que ahorita están tan famosas las startups que vas a hacer un proceso totalmente radical o disruptivo y muchas veces no es así. O sea, es mejorar poco. Y cuando volteas después de un tiempo considerable, es una gran mejoría. Sí, y más en empresas como las que tenemos aquí, ¿no? En donde a veces no tenemos tanto tiempo, tanta disponibilidad de máquina, incluso a veces los recursos no son tan vastos. Entonces, obviamente tenemos que empezar ahí poco a poco ganando terreno. Digo, y a final de cuentas, pues tenemos que defender nuestro negocio, ¿no? La innovación te va a ayudar a defender y expandir tu negocio. ¿En qué grado? Dependiendo de los conceptos que tú tengas y de cómo se quieran desenvolver. Pero definitivamente podemos utilizarlo para ambas cosas. Ok, entonces vamos entrando un poquito en materia, Areli. Ya hablamos de la innovación y el desarrollo en México, pero ahora vamos a poner un poquito de ejemplos palpables, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la industria 4.0, ¿sí? El Internet de las cosas, la manufactura aditiva, por ahí estamos hablando de la realidad aumentada, pero vamos poco a poco. La industria 4.0, ¿qué es? ¿Cómo se come y cuándo viene? Mira, la industria 4.0, así como la conocemos, es un concepto que se generó en Alemania e involucra muchas tecnologías que lo que nos ayudan es hacer una transformación digital. Ahorita estamos en un punto muy interesante de este tema de tecnologías de 4.0 porque la pandemia fue un parteaguas para su desarrollo. Antes de la pandemia ya traíamos una velocidad bastante interesante de cómo se estaban implementando estas tecnologías, pero a raíz de la pandemia toda esta transformación se aceleró de una manera impresionante y ahorita ya estamos implementando cosas que iban a tardar al menos otros 5 o 6 años, ¿no? Los niveles de automatización, los niveles de instrumentación están cambiando porque nos vimos obligados a hacerlos. Entonces, ¿cuándo viene? Ya llegó. Ya llegó desde hace rato. ¿Y cómo se come? No es tan complicado como lo que no lo podemos imaginar, ¿no? Y va relacionado con lo que comentábamos hace rato, de que decimos innovación y se nos viene a la mente un Apple, se nos viene a la mente un Tesla, y decimos, no, pues son cosas así súper locas que no podemos aterrizar aquí. Y la realidad es que no, son tecnologías que nosotros podemos utilizar en nuestras operaciones siempre y cuando tengamos el talento necesario para implementarlo. Por ejemplo, los dispositivos de IoT. Ese tipo de dispositivos lo que nos ayudan es a tener un mejor control de nuestras operaciones. La inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas nos ayudan a poder tener más control en la operación, mejor calidad, mejores controles. Entonces, son cosas que son aterrizables a los procesos de manufactura que tenemos ahorita en las empresas. Yo he visto ejemplos muy claros dentro de la empresa, incluso en algunos hornos de tratamiento térmico, donde gracias a la instrumentación que están poniendo con sensores de IoT, pues tienes un mejor control de los parámetros del proceso, de la carga, de la calidad.
y eso a final de cuentas te puede llevar a una predictibilidad del proceso, donde ya te puedes anticipar a los problemas que puedes tener gracias a la implementación de estas tecnologías. Entonces, para concluir, o sea, rápido de IoT, lo que te entendí de, perdón, no IoT, perdón, Industria 4.0, es realmente digitalizar y computarizar nuestros procesos que ya teníamos. Digitalización es una parte. ¿Ok? También está la sensorización, la automatización. Es conectarnos a una computadora. Sí, Sí, o sea, vivir en el mundo virtual casi. Sí, y realmente ya puedes conectar una computadora a todo. Sí, ¿Sí? o sea sí, se puede. Si quieres medir ya todas las temperaturas, máquinas están puedes preparadas conectar para extraer datos. todo. Entonces, computarizar, digitalizar, información, Big Data, o sea, todo lo que tienes, nada más meterle computación. Una vez te comparto, Arely, estuve en una convención de tratadores térmicos. Bueno, yo soy del rubro en Estados Unidos y se para un señor de edad avanzada, muy conocido en la industria, grandes empresas, y dice: yo les doy un consejo, yo no sé nada de computación, no sé ni agarrar una computadora, pero yo contraté chavitos que les saben mover, que les saben picar, y les dije: señores, ustedes se van a encargar de poner computadoras, él dice, ¿no? Y luego hablaban los ingenieros que él contrató, ¿no? No, pues le tuvimos que explicar qué es un servidor, le teníamos que explicar qué era una página web, y luego metieron escáneres, metieron RPs, metieron y este cuate creyó, o sea, realmente dijo: oye, pues a ver, tienes que estar ahí, no, pero tienes que tener la gente que realmente lo sepa desarrollar, porque hay gente que no le mete nada de tecnología, ¿sí? O sea, la gente que se quedó en Excel, yo digo: oye, el Excel es como tener una calculadora en este momento. Si manejas o sea, oye, es que luego en Excel, híjole, ya vas tarde. Sí, ya vas tarde. Entonces, todo lo que son softwares, todo lo que son, ahora sí que herramientas, cámaras, el iCloud, sensores, todo lo puedes conectar a Internet. Entonces, segundo tema, después de la industria 4.0, IoT, que es Internet of Things. Entonces dices: no, pues eso sí se puede también en otras aplicaciones, ¿no? Pero ahorita hablaste de hornos industriales, y este es de Hit Rate Podcast, ¿no? Hay que hablar de hornos, ¿no? Si no se nos va la audiencia. ¿Cómo podemos darnos un ejemplo de cómo le están metiendo el Internet de las cosas a los hornos, ¿no? Y una aplicación. Una aplicación clave que estamos viendo nosotros ahorita es precisamente lo que te comentaba de la extracción de datos, ¿no? Dentro del horno pasan un montón de cosas, las cuales muchas veces tenemos una idea, pero no sabemos muy bien qué es. Entonces, este tipo de dispositivos de IoT lo que nos ayuda es precisamente para saber con certeza qué está pasando ahí adentro a los cientos miles de grados a los que está el horno. Y lo que hace es recabar información. Y esos datos, mira, los sensores, los dispositivos de IoT, todos pueden recabar datos. Lo importante es cómo los trates, porque ahí es lo que te va a decir, la forma que le des esos datos es lo que te va a ayudar a generar información que te ayude a tomar las decisiones, ¿no? Entonces, un ejemplo muy claro es eso, ¿no? Sacas, aparte de la temperatura, puedes sacar muchas condiciones a las cuales trabaja el horno y darte una idea de qué le está pasando a tu pieza con mucha más certeza. Si hubo una variación en una atmósfera, si hubo una variación en la temperatura, que si hubo una vibración, que si hubo no sé qué. Y al final de cuentas, todo eso te va a impactar en la calidad de tu producto. Entonces, este tipo de data mining, de data collection, te va a ayudar precisamente a que tengas un proceso más confiable, que te puedas adelantar a ese tipo de situaciones. Y para esto también, o sea, es que mucha gente también, el error que yo veo es que tienen muy buenos registradores ya electrónicos, pero no analizan los datos.
porque una cosa es saber hacer el proceso, pero otra cosa realmente es saber, hago un stop, ya, en vez de jugar en cancha, juego en estadio, échame los datos, ¿sí? ¿Qué tendencias veo? ¿Sí? Y estas Exacto. tendencias, ¿qué significan? Porque mucha gente dice, Sí. yo registro nada más para ver que estoy dentro de rango y asegurar calidad, pero hay realmente poca gente con la capacidad decir, a ver, voy a analizar una tendencia del cuatrimestre del año sobre esta variable en específico para así tener una teoría de cómo puedo mejorar el comportamiento. No, ¿cuál es tu opinión en ese sentido, Ara? Sí, no, definitivamente. O sea, como te digo, la extracción de datos, ahorita ya hay muchos sensores, muchas herramientas que te pueden permitir extraer el dato. Pero si tú no tienes un orden en qué es lo que quieres monitorear y por qué lo quieres monitorear, lo único que vas a hacer es que vas a estar extrayendo un montón de información que a final de cuentas te va a saturar tu sistema y no te va a servir absolutamente de nada. Entonces, este tipo de análisis, una cosa es recabarlos, pero la siguiente, y qué es lo que le da mucho aporte, pues es ese análisis de datos, ¿no? O sea, el realmente sentarte y saber qué es el tipo de información que buscas y luego cómo estructurar todo tu sistema para que te dé esa información y poderla interpretar. Y como tú dices, ahorita es poca la gente que tiene esa habilidad de poder interpretar los miles y millones de datos que se generan, porque no son 10 datos, así como en las hojas de Excel, no son 100, no, son miles de datos los que podemos procesar. Entonces, este análisis es clave. Decía un doctor de una universidad por aquí que decía de que si nosotros tenemos basura afuera, lo único que va a pasar cuando digitalices es que vas a tener basura digital. Sí. Entonces, necesitas purgar, necesitas darle forma, porque si no, no te va a servir de nada. Y también ahí entra, yo creo que ahí entra, bueno, de industria 4.0, el Big Data, ahí en análisis de megadata, de lo que tú llamas del data mining, ahí es donde entran las aplicaciones de inteligencia artificial, que yo lo veo un Correcto. poquito todavía más lejano, o sea, pero ahí viene, ¿sí? Sí. Entonces, en el momento que alguien crea un algoritmo que diga, a ver, yo puedo recaudar tanta información, y que ese algoritmo pueda leer las tendencias y decir, ¿sabes qué? Te va a empezar a salir la pieza mal, te va a empezar a salir con fracturas, porque yo he estado analizando todas las piezas de toda tu historia y cuando se empieza a ver esta tendencia, al mes te empiezan a salir piezas fracturadas. Sí, si la tendencia va creciendo. Exacto. Entonces, y ese es el primer paso, ¿no? Pero luego ese algoritmo, como lo están llevando en el mercado de la medicina, va a estar conectado a todas las fábricas del mundo, ¿sí? Y entonces va a decir, a ver, mi tendencia es la misma, es similar, y de hecho me invitaron a dar una conferencia a ingenieros metalúrgicos como en un mes, y les voy a hablar de eso, ¿no? O sea, que lo mismo que les está pasando a los doctores, que dicen, yo en el futuro voy a querer que me diagnostice una máquina a un doctor, porque es lo que le va a pasar a los metalúrgicos, ¿sí? Oye, tengo esta foto, esta microestructura, o sea, si quieres llamarlo Alexa, ¿sí? O el Siri, va a estar conectado a todas las fábricas del mundo con todas esas tendencias y te va a poder decir, ¿sabes qué? Te va a pasar eso o te está pasando esto o por aquí viene la cosa, ¿no? Sí. Y realmente vas a decir, no quiero la opinión del metalúrgico, quiero la opinión de la máquina, ¿sí? Porque el metalúrgico ha estado aquí, ha visto 100 piezas de estas y la máquina ha visto 10 millones en todo el mundo. Lo que hablaban mucho es de que el metalúrgico va a ser todavía requerido porque conoce el proceso para que le metas los datos a la plataforma, pero en sí, eso sí va a cambiar un poquito, ¿no? Da miedo, nos saca de confort, nos saca de confort, ¿no? Claro. Pero es lo que viene y la gente no me lo cree y me dicen, no, hombre, eso está a 20 años, compadre, no, ¿sí? El día que un No lo loco se le creas. ocurre conectar
las bases de datos juntos, nos vamos a quedar sin chamba en 2 años. Claro, en el momento en el que logremos pasar esos problemas de es mío, no te metas, espérate, ¿no? Ahí va a ser, mira, vamos. Y también hablando de ingenieros metalúrgicos, no es el caso de donde laboras, porque me llevo muy bien con todos y todos son, la verdad, un saludo a nuestros amigos de Cemex. Y lo hemos dicho en el podcast, muchas veces el ingeniero metalúrgico es el que sabe la magia negra, el brujo, ¿no? O sea, lo que él diga es ley. Entonces, como dices, son cosas con conocimientos que él tiene. Pero al momento de meter inteligencia artificial, softwares, plataformas, software de escaneo de imágenes, ¿sí? La información es para cualquiera. Tú llegas y te tomas una foto de la pieza o con microscopio lo subes y esta pieza tiene tal composición química, se hizo así, este proceso, este proceso, este proceso. ¿Qué onda? ¿Sí? Entonces se hace como que de conocimiento, de acceso público, ¿sí? Eso se me hace un gran diferenciador. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos? Creo que un poquito más lejos que lo que platicábamos antes del IoT, pero es un primer paso el IoT Sí. para eso. Sí, no, definitivamente, digo, creo que, y como pasa con muchas tecnologías de industria 4.0, ¿no? Lo que va a suceder es que las habilidades que una persona va a tener que desarrollar van a ser diferentes a las que hemos estado desarrollando hasta ahorita, porque la máquina va a poder hacer un montón de cosas, pero todavía hay muchas habilidades que nosotros tenemos por ser humanos que la máquina nunca va a tener. Entonces, va a ser clave identificar esas habilidades y potenciarlas y desarrollarlas, porque eso es lo que va a agregar ese valor a tener al metalurgista, que a lo mejor su rol va a ser diferente. Sí, mira, yo acabo de leer un libro de Andrés Oppenheimer, se llama Sálvese quien pueda, te lo recomiendo, y habla de eso, de cómo va a ser el merge entre la inteligencia artificial, la automatización, la tecnología, el IoT y pues realmente el humano, ¿no? Y hablemos de un ingeniero metalúrgico. No va a ser reemplazado, ¿sí? Pero dice, pero este ingeniero metalúrgico, o este ingeniero químico, o este ingeniero en manufactura, lo que le recomienda es ponte a estudiar los softwares de tu, o sea, de tu área. Ponte a estudiar computación, compadre. O sea, porque si sabes tu proceso, pero no sabes cómo decírselo a la máquina, cómo metérselo al software, ¿sí? Estás frito. Y una persona que sepa menos que tú de tu área, pero sabe comunicarse con el software, sabe analizar las tendencias, sabe hacer esas mejoras sin tu conocimiento, la herramienta va a ser exponencial y va a tener una ventaja que tú no vas a tener, aunque seas muy bueno empíricamente. ¿Sí? Entonces, Exacto. el consejo es, a ver, no se asusten por todos los cambios, más bien involúcrense también en el aspecto de 4.0, digitalización, y que puedas hacer lo de tu carrera, pero tienes que asegurarte de que también traes lo otro, que traes la computación, la digitalización, la interpretación de datos. ¿Qué piensas ahí, Arely? Y eso precisamente que tú estás comentando, eso es innovación, es adaptarse al cambio. Y todo lo que esto es un cambio muy grande que nos va a obligar a cambiar nuestro skill set. No quiere decir que vamos a ser obsoletos, sino necesitamos cambiar y evolucionar acorde a cómo vaya evolucionando la tecnología. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo y esa es mi definición de innovación. Sí, yo te comparto una historia. Yo ya llevo un rato que salí de la universidad, lamentablemente, un ratote. Y yo me acuerdo la primera vez que yo me sentí obsoleto. Ya a finales me gradué y todo, y no me acuerdo por qué tenía que seguir siendo alumno de la carrera. Pero dije, pues tomo, ya estaba graduado. Ah, ya me acordé, tenía que entrar a un festival de música. Ajá. Y me dijeron, oye, para que puedas tocar en el festival de música tienes que ser alumno, pero ya te graduaste, porque habíamos ganado un semestre antes. Y nos dicen, ¿sabes qué? Métete una clase X y sigues matriculado, ¿sí? Aunque ya estés graduado, ¿ok? Y me metía, era como diseño gráfico, porque yo quería, ¿te acuerdas del Flash y del Photoshop y de todo eso?
Sí. Y a mí sí me tocó la transición de las computadoras, de las laptops, desktops, laptops, y luego llegué y había puras Macs, así de las iMacs, y me tocó con unos, pues imagínate, yo tenía 23 años, graduado, y llego con chavitos como de 19, que ahorita lo ves y no es tanto el gender gap. No sabía aprender una Mac, no podía, ya ves que tiene el botón lo tienen atrás, Por y, atrás. y estabas acostumbradas a las Dell y a las Toshibas, y dije, ¿cómo se prende esta madre? Me sentí súper obsoleto y dije, tengo 23 años, ¿sí? Y estos chavos tienen 19 y ya manejaban el Flash y todo eso. Y ahorita si preguntas, el Flash ya está obsoleto, Exacto. ¿sí? O sea, ya no me Sí. sirvió de nada lo del Illustrator y todo eso. Y tenemos gente aquí, por ejemplo, Gabriel, que nos ayuda a producir todo el podcast, que le pican con habilidad, digo, híjole, ¿sí? Pero, vuelvo a lo mismo, hay expertos en cada área, pero, sí, o sea, yo puedo ser un diseñador gráfico, puedo ser un metalurgista, puedo ser un ingeniero químico, pero si le sé usar al software, a las aplicaciones de computación 4.0 de mi área, te van a potencializar durísimo. Y Sí, no, realmente, totalmente. sí. ¿Y qué les dices ahí cuando ves a gente, pues puede que no sea en tu planta, pero trabajando todavía, llevando el centro de negocios en Excel? ¿Qué les dices? Yo nada más le hago así. Dice, no, aquí hago unas tablitas, unos filtros. Mm, Fíjate que ya muchas veces nosotros llegamos y nos sorprende de que, oye, dame esto, es que no está automatizado. Excuse me. O sea, ya ahorita hay muchas cosas que se tienen que manejar todavía así porque a lo mejor la base de datos estaba en otro sistema y todo eso, pero la verdad es que ya hasta los procesos administrativos se están automatizando. que O así debe sea, ser, así debe ser. sí, O sea, hay gente aparte de que que le dices, es oye, más trabajo. pásame la relación de, no Ajá, sé, de facturas o de órdenes de compra. Y lo que debe de ser es, te las mandan en Excel, pero la bajaron de alguna base de datos. Ahí sí. exacto, Pero que te mandan el exacto. Excelazo así o sea, de entrada matas errores de dedo, Ajá. pero de entrada. Pero sí, yo veo muchas compañías todavía que les digo, si ustedes manejan Excel, todavía para un proceso principal o core, es como si lo estuvieran manejando en libros A contables, mano. a mano. Este, Sí, no, ya. Desde la disposición de la información de que, oye, lo necesito ya porque es súper crítico, falló algo. Imagínate de aquí a que te diga, no, pues es que tengo que ubicar el archivo, a ver en dónde estaba y voy buscando hoja por hoja. Pues es como cuando íbamos a las bibliotecas antes con las tarjetitas y ahí andabas buscando libro por libro, ¿no? ¿Ya es improductivo? Entonces, exacto. Ahorita lo que necesitas es agilidad, es flexibilidad, es rapidez y tener todo al momento que lo necesitas. Y precisamente ese tipo de herramientas nos ayudan a esto, ¿no? Tener lo que requieres en tiempo real y ahí, sin necesidad de estar perdiendo más tiempo. Los servidores y la nube son un gran ejemplo de eso, ¿no? Tú cuando requerías Correcto. información decías, oye, pues la tiene Areli, y le mandamos un mail, oye, Areli, por favor, mándame esta información, y tienes que esperar a que Areli tenga tiempo, vea tu mail después de los 20 que tiene, busque ese file, te haga un correo y te lo mandes, y luego llegue. Esperarte tú a que estés en tu computadora, tengas tiempo, lo bajes, lo leas, empieces a interpretar, y en cambio, si ya está esta cosa en la nube, automatizada, tú requieres la información, te metes a tu portal y está disponible y actualizado para todos. Porque Actualizado. actualizado, o sea, esto es bien importante, porque cuando empezaron los servidores, la gente se tenía que meter y actualizar el archivo, ¿sí? Porque tenías que meterle el input y puede que tú hayas bajado el archivo 2 horas antes de que alguien lo había actualizado. Exacto. Lo que la nube baja está actualizado just in time. Sí, o sea, es en tiempo real y es la información que necesitas, porque para un proceso crítico, para una operación crítica, lo que pasó hace 5 minutos a lo mejor ya no te sirve. O sea, eso ya, bye. Ya, ya. Si ya pasaste 5 minutos en la pieza dentro del horno, ya, vaya la microestructura, ¿no?
Sí, sí, pero es difícil, bueno, no es difícil, sino es complicado involucrarlo, como, o sea, dijiste algo ahorita que me hizo así clic, dijiste, mira, si antes de la pandemia ya andábamos con un ritmo súper acelerado, ahorita el ritmo, con toda la digitalización y todo, cambió, pero de una manera extraña, ¿no? Porque, bueno, como estamos en home office, pues como que no sentimos la presión del día a día, pero la información sigue ahí, rum, 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 y a veces hasta da miedo, ¿no? O sea, el ejemplo más sencillo, se te acaba la pila del celular, ¿sí? No tienes cargador, te conectas hasta la noche, tienes como 500 watts. Sí. ¿Así va? ¿Así va la cosa? Sí, la información y las situaciones no van a esperar porque estés en planta. Y eso es parte de por qué todo esto se está acelerando mucho. O sea, ya ahorita no es necesario que estés ahí físicamente para lograr que las cosas pasen. Y estas herramientas nos ayudan precisamente a eso. Necesitas hacer un mantenimiento, necesitas conectarte con el de España, con el de Alemania. Oye, pues ya lo haces por herramientas virtuales, ¿no? Inteligencia artificial, IoT, realidad aumentada, realidad asistida. O sea, ya son todas estas herramientas que se están volviendo parte de tu toolkit del día a día. Ya tienes que tenerlo, ¿no? Para poder hacerle frente a todos estos cambios que estamos teniendo actualmente, que se están acelerando muchísimo. Ok, te quiero preguntar otra cosa que te voy a agarrar un poquito de bajada, pero estoy seguro que conoces el tema. A ver. Que creo que es importante. KPIs, ¿sí? Ajá. Yo también veo que mucha gente está, o sea, ok, información, datos, datos, pero también es importante decir, oye, vas a tener miles de datos si te pones a extraer datos, pero realmente tienes que medir lo que importa, si no vas a acabar inundado de datos. Para eso son los KPIs, Exacto. ¿sí? Porque Así es. hay mucha información cayendo de todos lados, de muchos procesos diferentes, y puede que mucha información es ruido. Más bien yo creo que el 95% de la información es ruido, ¿sí? Entonces, la solución para esto son KPIs. ¿Sí? ¿Cuál es tu experiencia en esto? Porque cuando Mira, te puedo contar una experiencia. Por favor. Claro. De un proyecto en donde se implementó precisamente muchas de estas herramientas de Industria 4.0. Y el primer punto, así de que paso número 1 y de donde se parte es definir cuáles son esos parámetros que son críticos para tu proceso y tu toma de decisiones. Antes de meterle el sensor o la inteligencia artificial o lo que sea, es siéntate con el equipo de trabajo, con las personas que saben, y es cuáles son esos parámetros que tú realmente necesitas saber. Porque si ya desde ahí no los defines bien, más adelante cuando tengas el mar de datos va a ser súper complicado estar segregando y te va a consumir más tiempo y pues va en contra de todo lo que esto está intentando implementar, ¿no? Entonces, siempre nosotros lo que buscamos, por ejemplo, en uno de estos proyectos es defínelo bien. Ya que lo tengas definido, ahora sí peleate si es el sensor X, el sensor Y, la cámara X, bla, bla, bla. Pero siempre que tengas esos KPIs bien, bien, bien alineados. Hay mucha gente que, como dices tú, y por eso quise terminar con esto, porque no, inteligencia artificial, computadora, ok, vamos a conectar computadoras y vamos a obtener datos y vamos, o sea, pero a ver, primero, ¿qué realmente queremos medir? ¿Qué información nos sirve y qué información no nos sirve? ¿Sí? Y lo más importante, ¿qué información medio nos sirve que no vale la pena ni ver? ¿Sí? Porque luego te llenas de muchas cosas que pues dices, pues como que sí, como que no, pero realmente los KPIs tienen que ser muy, los menos, lo mínimo necesario. Y realmente, o sea, para que la gente no se vaya a ver, pongo computadoras y empiezo a medir, no, a ver, define, qué es lo que quieres medir. Y también, sí, cuáles son las tolerancias, qué es bueno y es malo. Y cuáles son las tendencias, porque mucha gente se queda a la mitad de analizar qué es bueno, qué es malo, qué significa. Entonces, sí, es una buena implementación. Y hay un gran libro también, se llama Measure What Matters,
No sé si lo has leído, también te lo recomiendo, padrísimo. Ujú. Y es de KPIs y también ahora estás leyendo que el nuevo que se llama OKRs, no los conozco muy bien eso, no sé si ¿conocen los OKRs? Están de No moda, los he escuchado. son como los KPIs, pero japoneses, o sea, como que ya, o sea, como que ya les están, ya ves. Pero bueno, oye, Areli, ya platicamos padrísimo, es que hay tanto de qué platicar. Ya platicamos padrísimo de las tecnologías Sí. de los que vienen. Este, y la pregunta a ti, ¿cómo se ve el futuro de la manufactura y sobre todo aquí en México, que es automotriz, ¿sí? Ujú. Con el vehículo eléctrico autónomo van a bajar los volúmenes. ¿Tú qué ves? ¿Sí? Va a haber mucha capacidad instalada, y los volúmenes se van a bajar, el talento, dónde se va a utilizar. Platicamos ahorita de cómo colaborar con las nuevas tecnologías, pero eh, tú, porque has viajado mucho a muchos summits, sé que has estado en Europa, has estado en Estados Unidos, Sí. ¿qué, qué se oye por ahí? Fíjate, aquí lo primero que tenemos que hacer es una diferencia entre el vehículo eléctrico y la autonomía. También antes de la pandemia, estos dos conceptos se venían desarrollando pues casi que a la par, ¿no? Veíamos los vehículos autónomos y los vehículos eléctricos que iban muy juntos, ¿no? Todas esas tecnologías. Después de la pandemia estamos viendo un cambio. Ahorita la autonomía se ralentizó un poco en comparación con la electrificación. Entonces, ahorita estamos viendo un repunte muy interesante de todo lo que son los vehículos eléctricos. Ahora bien, si nosotros volteamos a ver al otro lado del charquito en Europa, pues podemos ver un ejemplo de cómo se va a formar la foto cuando venga acá de este lado del mundo, ¿no? Pero lo que vemos es que hay muchas cosas que todavía faltan definir, ¿no? Simplemente por la infraestructura que tenemos aquí en el país para tener ese tipo de vehículos, ¿no? Que si ya había un bache, que si el sensor no estaba, un montón de cosas que tenemos que... Allá en Monterrey, ¿cómo le iría un vehículo autónomo ahí por San Nicolás en hora pico? Sí, no, O, no, imagínate. imagínate, ¿tú eres tigre o eres rayado? Supongo que eres tigre, ¿verdad? Sí. Ok. Imagínate cómo le iría a un vehículo autónomo acabando un juego de los tigres. ¿Sí? Sí, no, o sea, va a ser un caos. Entonces, ya desde ahí hay muchas cosas que tenemos que empezar a definir. Pero definitivamente, desde el punto de vista de la manufactura, o sea, ¿qué va a pasar con este tipo de vehículos? Es que nos van a demandar componentes a lo mejor más ligeros, componentes de diferentes materiales, componentes, mucha flexibilidad en la producción. Eh, y todas las tolerancias que van a estar llegando, pues a lo mejor van a ser mucho más cerradas. Entonces, esto nos va a ir obligando a desarrollar procesos todavía más robustos y todas estas tecnologías que hablamos anteriormente van a ser esas herramientas que nos van a ayudar a lograr este tipo de robustez dentro de los procesos, ¿no? Si hablamos un poco de los tratamientos térmicos, por ejemplo, pues vamos a tener que ver tratamientos térmicos que tengan tolerancias más altas, que a lo mejor sean fácilmente personalizables, que sean flexibles, que yo puedo meter este producto y este producto que a lo mejor son bajo volumen y después meto un high runner. Pues entonces, todo este tipo de flexibilización va a ser muy necesario. Y meterlos dentro de nuestra misma línea de manufactura también es un punto interesante, ¿no? Un one piece flow, que creo que es algo que va a venir también mucho para lo que es la manufactura de este tipo de vehículos. Y pues del talento, ya vimos cuál es que vamos a tener que modificar nuestro skill set, ¿no? Y va a ser un reflejo lo que vamos a implementar en este tipo de cosas. Definitivamente lo que son las baterías, va a haber otro tipo de procesos de manufactura, que si son celdas de hidrógeno, que si es otro tipo de propulsión. Entonces, mucho de cuáles van a ser esas habilidades y hacia dónde se va a ir ese talento, pues es precisamente ahí, a lo que es software, a lo que es batería. Se va a hacer, yo creo que el mercado se va a hacer más premium, o sea, también las cosas van a valer más porque van a requerir un nivel bajo, más de menor tolerancia, más Uh -huh. flexibilidad, materiales más especializados. Y entonces las compañías que van a sobrevivir, ¿sí? O los que se van a llevar el pie, van a ser las que realmente inviertan en estas tecnologías.
¿sí? Correcto. Y las que o sea, pues está el típico ejemplo de los taxis y Uber, ¿no? ¿Sí? Sí. Y sobre todo en México, el servicio de taxi es malísimo. ¿Sí? Los taxis estaban sucios, no te ponían el taxímetro, no sabían ni por dónde ibas. Llega el Uber y ¡pum! ¿Sí? Nadie quiere agarrar un taxi. ¿Sí? Uh-huh. Y si puedes, no agarras taxi. ¿Sí? Más bien es la... Entonces va a pasar lo mismo con el mercado, supongo yo, que las empresas que tengan IoT 4.0, reportes digitales, tengan gente preparada y que sepan manejar los softwares, bases de datos, van a ser los que se van a quedar con la mayor parte del mercado, ¿no? Y que abran esa ventana a ver qué es lo que está allá afuera, ¿no? Porque eso es importante, o sea, siempre estar viendo, oye, ¿qué viene? Oye, ¿qué está pasando? Y no esperarte a que, como cuando estás en la playa, que te llega la ola y ya te barrió. O sea, no, tienes que estar siempre viendo cómo se está moviendo la tendencia del mercado, del cliente, del consumidor, siempre. Y estamos a tiempo, porque también, o sea, escuchas muchas de las conferencias bueno, no sé, como de Singularity University o de esos lugares así que están, Uh-huh. y dices, wow, ya estoy frito, o sea, ya me comió el destino. No, o sea, empiecen hoy, dicen por ahí, ¿cuándo es el mejor tiempo para plantar un árbol? Bueno, hace 20 años. ¿Cuál es el segundo mejor tiempo para plantar un árbol? Ahorita, ¿sí? Ahorita. Uh-huh. Sí. Empiecen. Areli, increíble platicar contigo. Si nos pudieras compartir, y esta es mi parte favorita del show, del podcast, y qué experiencia o qué consejo le podrías dar a la audiencia, a los ingenieros metalúrgicos que sí, que nos escuchan todavía en la escuela, a los ingenieros de procesos de manufactura que nos escuchan ahorita en el podcast, Uh-huh. que no aprendiste en la escuela, pero con todas tus carreras, todos tus viajes, toda la gente que has conocido, sé que has tenido grandes mentores, ¿sí? También que tienes mucha cercanía con muchos directivos que creen en ti, porque, oye, vamos a hacer esto, ¿sí? O sea, los directores tienen que decir, sí, va, yo creo en ti, Arely, creo en ti y en tu equipo, ¿no? O sea, ¿qué has aprendido tú que nos pudieras compartir con la audiencia? Fíjate, eso es importante lo que mencionan, ¿no? Que cuando queremos implementar un tipo de estrategia como esta que involucra mucho cambio e innovación, el compromiso de la dirección es importante. Y ese compromiso de la dirección lo vamos a lograr cuando mostremos en base a resultados. Entonces, muchas veces nos pasa de que los ingenieros y que estamos más pegados a la investigación, pues la ciencia es como que muy sexy, nos atrae un chorro, ¿no? Pero a final de cuentas necesitamos voltear a ver al negocio. O sea, y eso es algo que me ha quedado muy, muy claro, sí. O sea, para poder implementar, para que te den más chance de hacer más cosas, es resultados tangibles. Y la ciencia te puede ayudar, pero si no das el payback, si no tienes el caso de negocio establecido, va a ser muy difícil avanzar. Entonces, yo creo que ese sería uno de los puntos que he aprendido y que siempre lo recalco cada vez que puedo y es volteen a ver al negocio. No se centren nada más en lo técnico, que muchas veces nos pasa, porque lo técnico es muy bonito, pero pues el negocio es lo que le puede dar más sentido, ¿no? Y el otro es mantenerse informados. Ya hablamos de que todo está pasando a un ritmo súper acelerado y es importante siempre mantenerte informado, no nada más en tu industria. Si yo soy automotriz, yo no nada más voy a voltear a ver la automotriz, volteen a ver más industrias, qué está pasando en la aeronáutica, qué está pasando en los ligeros, qué está pasando con las motocicletas y a lo mejor vehículos más chiquitos, ¿no? Porque en todos lados hay como pequeños clues, pistas de qué es lo que puede pasar y nunca sabes cuándo. Acabo de tomar, lo que estás diciendo, acabo de tomar una plática también y lo llaman ellos Ajá. weak signals, o sea, señales, perdón, adelante, te interrumpí, sorry. No te preocupes, pero sí son eso. O sea, porque muchas veces, muchas disrupciones han nacido en otras industrias y se establecen en nichos completamente diferentes. Entonces es importante tener esta visión panorámica de lo que está pasando allá afuera. Entonces, yo creo que estos dos han sido los aprendizajes que más han resonado dentro de mí y que nadie en la carrera me los dijo. A ver, entonces, el primero es
Vean el Sentido de negocio, negocio. su innovación y su idea, padrísima, pero la pregunta, ¿deja lana? ¿Ahorra lana? ¿O, Sí. sola, o solamente es muy padre científicamente? Es lo primero que nos estás diciendo, O se ¿verdad? ve, sí, ¿Sí? capitalicen, aterricen. Ok. Y la segunda es busquen esas señales en otras industrias, o como decían la gente de un refrán, si suena en el río es que agua lleva, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, busquen si es lo que intentabas decir, Sí, sí. sí, sí, sí. Estén alertas. Si esto está pasando Hay ese tipo de se empieza a ver señales. esto en la aeroespacial, si se empieza a ver esto en la construcción, de repente vemos esto aquí, oye, pues ahí va la cosa, por aquí van, ¿no? Sí, exacto. No, no tiene que ser que le dediques todo un recurso a investigarlo, pero tenlo en el radar. Porque como se está desarrollando la tecnología y como están evolucionando las cosas, no sabes si el día de mañana despega. Areli, ha sido increíble tenerte aquí en el show. Muchísimas gracias. Areli, Materials and Innovation, R&D en Sysamex, desde Monterrey, como dice Alicia Villarreal. Siempre encantado de hablar contigo, Areli. Realmente creo que debería haber más personas como tú que estén apasionadas por el desarrollo tecnológico, la investigación y que más se animen, o sea, a pensar como tú, más compañías se animen a invertir en esto que es R&D, como lo platicamos, no cuesta nada, ya lo tienen, nada más tienen que gestionar el talento de la empresa y esperemos vernos pronto, Areli, y que no sea la última vez que platiquemos en el podcast. Recuerden, suscríbanse, Areli, suscríbanse, aquí les dejamos el link y nos vemos la semana que entra. Estamos en LinkedIn, Spotify, YouTube, ¿sí? Y hoy compartí uno en Facebook, no sé si quiero hacer eso, pero ahí va la cosa, ¿sí? Areli, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana con otro podcast. Aquí seguimos. Echen ganas.